Muy bien. Entonces vamos a ir a la plataforma. Entonces, hace 8 días habíamos terminado el resultado de aprendizaje 01. Vamos a iniciar con el resultado de aprendizaje 02. Buenas noches, que tiene que ver con aplicar las funciones de una hoja de cálculo según las características de las operaciones a desarrollar. Entonces voy a abrir la guía. Entonces, como toda guía, ya saben que tiene pues, dos elementos iniciales: identificación, presentación, y viene la formulación de las actividades de aprendizaje. Dentro de esto, inicialmente, pues se habla de lo que es una función. Nosotros ya sabemos que, digamos que la parte robusta de Excel está en lo que nosotros conocemos como las funciones. Es esa parte que, pues, que a nosotros generalmente nos interesa conocer, porque digamos que ahí está lo que nos permite realizar ciertas operaciones, ciertas transacciones, de tal manera que conociendo esas funciones, pues nos van a permitir obtener ciertos resultados. Entonces, digamos que ahí es donde está la parte fuerte del Excel, en las funciones. Cuando nosotros utilizamos cualquier función, cualquier, la que sea, de cualquier categoría, matemáticas, trigonométricas, de texto, de lo que sea, siempre esas funciones van a tener una característica, y es que viene el nombre de la función y viene la apertura del paréntesis y vienen los argumentos de función. Hay funciones que tienen dos argumentos. Hay funciones que vamos a ver que van a tener 3 argumentos, 4, 5, hasta más argumentos, y hay unos argumentos dentro de las funciones que se conocen como argumentos opcionales, que en el momento cuando lleguemos ahí, pues yo les voy a explicar y se van a dar cuenta de que ustedes puedan identificar esos argumentos que se conocen como opcionales. Entonces siempre vamos a tener un nombre de función. Los nombres de función son nombres reservados. ¿Qué significa de que sean reservados? Que vienen por defecto cuando nos instalan el Office, cuando nos instalan Word, Excel, PowerPoint. Ya en ese Excel ya vienen esos nombres reservados. Ya son unos nombres que no van a cambiar, se van a mantener iguales, y es con esos son los que nosotros vamos a trabajar. Para separar los argumentos de las funciones, en algunos casos ya nos hemos dado cuenta que utilizamos o el punto y coma o la coma, así de sencillo. ¿Eso cómo lo sabemos? En el momento en que ejecutamos la función, dentro de los mismos parámetros de la función, dentro de los mismos argumentos, él nos dice cómo separamos esos argumentos. Vamos a iniciar con la categoría de funciones de texto. ¿Para qué utilizamos las funciones de texto? Permiten concatenar cadenas de caracteres, remover los espacios en blanco, reemplazar ciertos caracteres, y etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de las funciones de texto, entonces ya las vamos a ver. Vamos a empezar abriendo o ejecutando el archivo funciones de texto 1. Me voy para la plataforma RA02. Recuerden, RA02, archivos para descargar, y ahí vamos a abrir el primero, que es funciones de texto 1, porque ahí vamos a trabajar con 2 archivos. Voy a abrir el archivo. Entonces aquí vamos a empezar con 3 funciones de texto. ¿Dónde encontramos las funciones de texto? La encontramos en la cinta fórmulas. Y acá hay un grupo de opciones que se llama biblioteca de funciones. Ahí están todas las categorías de las funciones. Ahí vamos a encontrar las de texto. Dentro de las funciones de texto, pues hay un gran número de funciones. No todos los vamos a ver, no todas esas funciones las vamos a ver. No son necesarias, hay unas funciones que de pronto no nos van o no van a aplicar o no van a servir pues para
para este tipo de trabajo que estamos desarrollando, de curso más bien. Vamos a iniciar con la función igual, con la función igual. Entonces mira lo que nos pide el ejercicio, confirme los nombres y apellidos de cada persona y su respectivo documento de identidad. ¿Para qué sirve esta función? Por ejemplo, coloquemos este escenario. Nos pasan dos bases de datos con unos nombres y unas cédulas y necesitamos verificar o corroborar más bien si lo que yo tengo en otra base de datos, que en este caso está ahí más abajo, estamos hablando de la misma información. Entonces, en este caso es donde la función igual, digamos, nos puede servir para eso. Nos permite, digámoslo, como validar, comparar si esos datos son iguales. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a confirmar la titularidad, o sea, que sea la misma persona y el número de documento. Para eso ya sabemos que vamos a utilizar la función igual. Entonces voy a aumentar un poquitico acá el tamaño y vamos a llamar la función igual. Acá obviamente cada vez que yo voy a llamar una función utilizo el signo igual y acá pues digamos que hay como se vuelve como parecido pero nada que ver pues, y es que vamos a utilizar una función que tiene ese mismo nombre, igual. Ojo lo que nos dice Excel. Miren, cuando nosotros empezamos a escribir la función, automáticamente Excel nos muestra el asistente de función. El asistente de función. Cuando yo empiezo a escribir, automáticamente, como yo empecé con la I, automáticamente en el asistente de función se muestran todas aquellas funciones que empiezan con esa letra. En este caso con la I, con la vocal I. Me muestra todas aquellas funciones que empiezan con esa letra. Si yo sigo digitando, pues se va minimizando el número de resultados. En este caso, miren que la única función, ¿y cómo me doy cuenta que es una función? Porque aparece f sub x. Es una función. Que la única función que empieza con i y g es igual. Ahí no tendría pierde. Es lo mismo como cuando yo estoy escribiendo la función suma. Mire que su tiene muchas funciones similares. Y mientras yo vaya escribiendo, se va minimizando el número de búsqueda. En este caso, mire, a pesar de que escribí suma, todavía se siguen mostrando muchas funciones que tienen incluido o que inician con esta palabra. ¿Sí? Entonces, a veces nos pasa lo siguiente, a veces estamos escribiendo y de pronto no vemos el asistente, no lo vemos, pero yo sigo escribiendo. O de una, yo tengo que saber que de pronto en lo que yo estoy escribiendo hay un error de sintaxis, de palabra, de pronto coloqué una Z y era una S, de pronto coloqué una K y mentiras que era una H, bueno, yo qué sé, o dupliqué una vocal cuando no era así. Entonces aquí trate de colocar el igual con una H y mire que el asistente se desaparece. Cuando el asistente no aparece, significa de una que algo está sucediendo. A mí por eso me encanta ese asistente que tiene Excel frente al llamado de las funciones, porque nos van a permitir como, uy, sí, estoy bien. Ahora, cuando yo encuentro la función, hay dos formas de cargarla. La primera de ellas es que le dé doble clic ahí, doble clic, que eso es lo que normalmente hacemos. O la otra es que yo con las flechas de desplazamiento hacia arriba o hacia abajo, vaya y busque la función y con la tecla tabulador, la que está antes de la Q, la que está encima de Blond Majus, a veces aparece Tab o a veces aparece una flecha apuntando hacia la derecha y hacia la izquierda, con ese también lo cargo. Cargo la función. ¿Para qué? Para que usted no termine de escribirla. Digamos que es como un ahorrador de tiempo. Cuando yo cargo la función, recuerden que siempre se debe cargar el paréntesis. El paréntesis. Automáticamente la función me muestra de cuántos argumentos se compone esa función. En este caso, esta es una función de solamente dos argumentos, texto 1 y texto 2. ¿Eso qué quiere decir?
que yo solamente dentro de esos paréntesis debo tener 2 argumentos, no más. Si tengo 3, no me va a funcionar. Si tengo 1, no me va a funcionar. Y ahí me doy cuenta que es una función que dentro de los argumentos que me está mostrando, me está diciendo que los 2 argumentos son obligatorios. ¿Por qué? Porque más adelante nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, esta función sumar puntos sí que la vamos a ver también dentro de las matemáticas y trigonométricas, es de 3 argumentos. Pero nos damos cuenta que el último argumento está entre corchetes, lo que significa que es un argumento opcional. ¿Eso qué quiere decir? Que en ciertos casos lo tengo que utilizar porque si no, no me va a funcionar, y que en otros lo puedo omitir porque de igual forma con los 2 criterios iniciales que di son más que suficientes para poder resolver. Y el hecho de que vengan entre corchetes no significa que yo tenga que colocar los corchetes, porque si yo los coloco, de una vez me va a generar error. El corchete simplemente es un efecto visual para decirle a usted, vea, este es un argumento opcional. Eso se ve mucho en las funciones financieras. Por ejemplo, valor actual. Si yo la cargo, miren, esta es una función de 1, 2, 3, 4, 5 argumentos. 3 obligatorios, 2 opcionales. Tasa obligatorio, NPR obligatorio, pago obligatorio, BF y tipo opcionales. ¿Qué quiere decir? Que no tengo necesidad de utilizarlos. Eso también depende como el escenario, el ejercicio que yo esté haciendo. Y eso es donde uno empieza, a medida que empieza a trabajar con las funciones, como a distinguir cuándo es obligatorio, a pesar de que aparezca entre corchetes, y cuándo lo puedo dejar. Entonces, ahí está. Entonces, vamos a ir a función igual. Ya sabemos que la función igual tiene 2 argumentos, los 2 argumentos obligatorios, texto 1 y texto 2. ¿Qué decía la función igual antes de que la carguemos? Miremos lo que trae el Excel. Dice, comprueba si 2 cadenas de texto son exactamente iguales. Él va a comprobar que 2 cadenas de texto, por eso él me cargaba texto 1 y texto 2, él compara esas 2 cadenas y me devuelve si son iguales. ¿Qué me devuelve si son iguales? El valor booleano verdadero. ¿Y qué me devuelve si hay un diferenciador entre alguna de ellas? Falso. O sea que usted no va a ver ahí, ay, si es igual. No, ahí va a aparecer verdadero. Ay, no es igual. No, falso. Ese es el valor que ella me va a devolver cuando compare esas 2 cadenas. Verdadero o falso. Pero mucho cuidado con esta función. Mire lo que dice. Igual, distingue mayúsculas de minúsculas. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Y ahí es donde ahorita les voy a adicionar unas funciones de texto que nos van a permitir como hacer esas depuraciones de esas bases de datos. Entonces aquí lo que vamos a comparar son estos nombres. Entonces el texto 1 yo puedo arrancar con este o con este que tengo. Usted ya selecciona cuál de los 2. Pues si seleccioné el de abajo, el texto 2, en este caso mire que me muestra que para pasar de este argumento 1 a este argumento 2, debo utilizar en mi caso punto y coma. Puede que a usted le aparezca una coma, entonces usted va a colocar una coma. En este caso, punto y coma. Y mire que me coloca en negrilla el siguiente argumento, texto 2. Compáremelo con este. Y cierro el paréntesis. No se les olvide los paréntesis. Le voy a dar enter y me devolvió verdadero. ¿Qué quiere decir? Que esta cadena que está aquí es exactamente la misma que está acá. O sea que esa persona, Paola Andrea Martínez Ruiz, es exactamente esta misma que está acá. No hay ningún diferenciador. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Perdón, tú le pusiste a uno y el otro, el segundo argumento, ¿cuál era? El de arriba. Sí, aquí es indiferente con cuál inicies. Yo, por ejemplo, iniciar con este, punto y coma, y el texto 2, pues lo tenía que comparar con esta que estaba acá. Entonces selecciono donde voy a comparar esas 2 cadenas. Las celdas donde están esas 2 cadenas que tengo que comparar. Pero mira, es que a mí me aparece cuando voy a seleccionar el segundo, me dice, hay un problema con la fórmula.
Entonces tú tienes que mirar ahí en tu asistente si tú lo estás haciendo con el punto y coma o con el coma, dependiendo de lo que muestre acá, y que estés utilizando el separador de forma correcta. Ok. Mira a ver eso. Y simplemente pues me va a devolver lo que les di. Aquí simplemente no necesito hacer igual, no. ¿Por qué? Porque como van en orden referencial, simplemente puedo arrastrar la función y ahí me va a dar quiénes son iguales y quiénes no. Analicemos el del falso. Karen Melisa Calderón Correa. Karen Melisa Calderón Corredor. Ahí vimos el error. O el error no, el diferenciador. Calderón Correa, Calderón Corredor. Entonces ya vemos que son dos personas totalmente distintas. Ahora vamos a verificar la cédula. Le llamo la función igual. El texto 1, pues usted verá con cuál empieza. Voy a empezar con esta cédula, punto y coma, y el texto 2, pues la de esta persona. Obviamente, si yo vengo y selecciono por acá, pues no me va a dar. Aquí hay que ser coherente frente a lo que estoy comparando, ¿no? Cierro el paréntesis, enter, y simplemente arrastro. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un analista de cartera aquí, porque van a hacer un crédito, pues esta persona tiene que fijar aquí porque vea, bueno, tienen el mismo nombre, pero la cédula es diferente, o bueno, o este es un homónimo, o bueno, son dos personas diferentes por el número de cédula, porque mire que aquí me devolvió falso, ¿cierto? Pues ahí yo ya entraría como analizar como la situación. Pero vamos a mirar, miremos aquí a ver, 34065988. 34064988. Ahí el diferenciador es este 5. Entonces mire que ahí, si a mí me pasaran eso, yo digo, ay, juepucha. O fue que se equivocaron en la digitación del 4 por el 5 o viceversa, porque esa cédula está muy similar. Pero igual, por eso me devolvió falso, porque no son nada parecidas. Es que son muy, sí, pero no son iguales. Por eso la función se llama igual. O son o no son. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, duda? Omir, una pregunta. Señora. ¿Cuál es la diferencia o no existe ninguna entre arrastrar la función con más o iniciando con igual? No hay ninguna, ¿o sí? Pues la verdad, uno siempre debe utilizar el signo igual, porque digamos que ese es el identificador como signo para que Excel interprete que se está haciendo un llamado a una fórmula o a una función. De igual forma, si usted lo iniciara con el más, mire que eso me va a dar. Pero si yo vuelvo ahí, mire lo que hizo Excel. De igual forma le colocó el signo igual. Entonces, ¿qué pasa con el más? Que él no le está interpretando como un llamado de que vea, voy a ejecutar una función o una fórmula, sino que usted le está diciendo, coja este valor positivo con esta función. Mire que la interpretación es diferente. Yo lo que le estoy diciendo con el más es, coja ese valor positivo y haga tal cosa con él. Entonces, realmente mire lo que devolvió. Entonces, por eso yo siempre sugiero, háganlo con el igual. No le va a dar mal con el más, pero no el signo es el igual. Ok, gracias. Bueno. ¿Alguna otra duda, inquietud, pregunta? Buenas noches, otra pregunta. Sí. Yo, en este caso, pues la información a verificar están en la misma pestaña. En la misma hoja. En la misma hojita. Si yo tuviera otro archivo o en otra pestaña, también lo puedo hacer. Esa es su pregunta. Voy a pasarla aquí. Bien, vaya preguntándome lo otro. Y la otra, ¿estas cédulas están en formato texto o están en formato número? Usted había dicho que el igual solamente era para cadenas de texto, o sea que si es, por lo menos estos que tienen punto, que es tipo numérico, esas también las... Muy buena pregunta, muy bien. Vamos a empezar con esta primera. Entonces voy a desvincular, voy a hacerlo nomás con la cédula. Mire lo que voy a hacer. Voy a comparar con la función esta cédula.
Entonces voy a iniciar con esta. Aquí. Punto y coma. Y digamos que la base de datos no la tengo acá misma, la que voy a comparar, sino que la tengo en otra hoja. Entonces me paso a la otra hoja y le digo, y compáremela con esta. Entonces, si nosotros nos vamos para la barra de fórmula, nos estamos dando cuenta del proceso que hace Excel de forma natural. Y es, como yo inicié en la hoja igual, así se llamaba, entonces allá seleccioné la celda B3, correcto. Pero cuando me pasé a esta hoja, él coloca el nombre de la hoja, hoja 1. Y me está diciendo que la celda que va a comparar es la celda B2. Vamos a ver si me funciona. Entonces le doy Enter desde ahí para que me cargue. Voy a disminuir acá el zoom y le voy a dar Enter. Y mire que me funcionó de igual manera. O sea, que la base de datos que yo vaya a comparar, no estoy obligado a que tenga que estar en la misma hoja. Puede estar en una hoja independiente. Aún así, usted podría tenerla también en un archivo aparte. En un archivo aparte. Lo que pasa es que tienen que tener destreza, yo lo digo así, para hacer esto, porque esto a veces genera confusión. Esto a veces genera confusión y más adelante vamos a ver un ejercicio de trabajo en hojas o en archivos independientes, porque se tienen que acostumbrar a identificar la manera o la forma en que Excel genera esas rutas de conexión y cómo las genera para que cuando usted esté trabajando con archivos independientes o en hojas independientes, no le sucedan los errores que comúnmente suceden porque de pronto no tienen ese dominio o ese manejo. No es cosa del otro mundo, pero sí hay que tener presente eso. Pero mire que él me hizo, o sea que la base de datos no tenía necesidad de tenerla ahí, la podía tener, en este caso en otra hoja. Y con respecto a lo del formato que tienen estos datos, aquí pues tienen un formato general, voy a pasarlo a formato número. Y de igual forma, mire que él me respeta, a pesar de que es una función de texto, él respeta porque él realmente lo que viene y evalúa son los caracteres que estén ahí, indiferente si son números o si son letras o si son alfanuméricos. Él viene y evalúa, ¿es un 1? Ah, sí, es un 1. ¿Es un 0? Sí, es un 0. ¿Es un 8? Sí, es un 8, sí, ti. Él va evaluando cada carácter. Eso lo hace tan rápido que mire que uno simplemente le dio enter y ya le dio. Pero él hace un análisis de carácter por carácter, independiente del formato que tenga. Otra pregunta. Ahí él cómo verifica por líneas o él verifica todo el contenido y dice, sí está. Como estamos hablando de la función igual, él viene, por ejemplo, en el nombre. Entonces él viene y evalúa P, que sea la misma P de acá abajo, la A, la O, la L, la A, el espacio. Con algo que esté diferente, él automáticamente pues me va a devolver falso. Pero él compara carácter a carácter, incluyendo espacios, que es donde ya vamos a llegar. Bueno, realmente yo creo que formulé mal la pregunta. Por lo menos el primer, la celda A3 está Paula, ¿cierto? Sí. Pero entonces de la A15 para abajo, él revisaría, o sea, ¿cómo le explico? Por fila. Debería tener el mismo, claro, muy buena. Perdón, mira, Paula, a ver si está en cualquiera de esos de ahí para abajo. Muy bien, ahí es donde viene una desventaja de esta función. Los datos que yo voy a comparar deben estar en el mismo orden de la otra base que yo voy a comparar. Muy buena pregunta, porque claro, uno pensaría, bueno, yo aquí tengo a Paola, pero si Paola está por acá abajito y yo vengo y selecciono el bien y busca dentro de todas dónde está Paola, no, tiene que estar en el mismo orden. O sea que si a mí me entregan esta base así, yo tengo que tener la misma base en ese mismo orden, porque si no, entonces todo me daría falso. Porque yo, por ejemplo, podría tener aquí a Paola, pero aquí podría tener a Diana Caterine y abajo Paola. Entonces estas dos ya me van a dar falso, porque él va a comparar este valor de celda frente a este valor de celda. ¿Sí? Entonces el orden deben estar, digamos, idéntico, porque si no, no me va a dar. Todo me daría falso.
Muy buena pregunta. Eso es Sí. importantísimo en esa función. Como esté listado, deben estar las dos listas que voy a comparar, deben estar organizaditas de igual forma. Si hay un cambio, se me desbarata todo. Entonces, digamos que ahí viene una desventaja de la función. Claro, porque es que a mí me ha tocado comparar a veces bases de datos y buscando un niño en una base de datos no lo encuentro de pronto en otra. Entonces, me imagino que debe haber alguna otra forma de que por lo menos busque a Paola dentro de un rango completamente y me diga si está. ¿Habrá? Correcto. Después lo vamos a mirar. Claro que sí. Esa es. Para eso Listo, ella muchas le gracias. decía, o funciones de referencia, o hay unas funciones nuevas en este Office 365 que hacen eso. Entonces, pero sí vamos a mirarla en búsqueda de referencia como para comparar eso y decir, ah, sí, este personaje sí está ahí. Dígame que sí. Bueno, listo, profe. Gracias. Ahora, entonces, miremos, ya vimos ya escuchamos o nos dimos cuenta que a pesar de que es una función que ve, que bacano, porque puedo identificar si están o no están, ya también vimos que pueden haber desventajas. Y nos dimos cuenta que una de las desventajas es que el orden de las dos bases de datos tiene que tener el mismo orden. Esa es una. ¿Yo por qué hablo de desventaja? Porque pues, digamos que si yo tenía una forma, una manera de haber ingresado la información y la otra persona que me pasa la base de datos tenía otra forma, me mató ahí. Entonces, digamos que esa es una desventaja. Y la otra que leímos cuando llamamos la función fue que decía que igual distingue mayúsculas de minúsculas. Entonces vamos a ver el caso. Vamos a ver esta Paola que me dio verdadero. Entonces mire lo que le voy a hacer a Paola. Y ya mire lo que me dio. Era verdadero, porque inicialmente le había identificado que era la misma Paola Andrea Martínez Ruiz. Y ya me dio falso. Y ya se dieron ya se dieron cuenta por qué me dio falso. Igual distingue de mayúsculas de minúsculas, o sea que es una función susceptible de mayúsculas y minúsculas. El hecho de que le haya colocado en mayúsculas iniciales cada palabra ya hace para esa función que a pesar de que estamos hablando de la misma persona, en este caso que la cédula y el nombre es igual, para él son diferentes, ya no es la misma, porque esa Paola está toda en minúscula y esta es una Paola que tiene letras capitales o nombres propios que es mayúsculas iniciales. Entonces mira lo delicado que también se vuelve. Entonces acá, en estas situaciones, es donde vienen los factores que nos enredan, nos sacan la piedra, tenemos que volver a digitar. Entonces ahí es donde tenemos que mirar qué tipo de funciones son óptimas para hacer esa limpieza de esas bases de datos que nos entregan. Ahora miren este, Diana Caterine Calderón Valencia, la misma de abajo. Mire que me dio verdadero. Y miren el cambiecito que le voy a hacer a esa Diana Caterine. Ahora miren al Carlos Alberto Martínez, me dio verdadero. Ahora miremos a Juan David Posada Ríos. Ahora miremos a Mari Rosario Cano Zapata, que me dio verdadero. A Doraligia Beltrán Rodríguez. Entonces, claro, a veces nos podemos volver locos porque yo vengo y miro y uno empieza a leer, porque uno lee en voz alta y es tanto así que una vez se llama al compañero de seguida, venga, venga, hermano, siéntese acá y léame ese primer nombre y léame este nombre en voz alta, yo escucho a ver si es que yo estoy mal hoy de los oídos o de los ojos. Paola Andrea Martínez Ruiz. Paola Andrea Martínez Ruiz, ¿cierto, hermano, que es igualito? Sí, pero en la función no me dio. Y eso empezamos a tratar de mirar a ver qué fue el error de la función.
Y la función no se comportó mal, la función está trabajando bien. El problema fue que yo no identifiqué desde el principio que la función misma me había dicho, pilas, yo soy susceptible de mayúsculas y minúsculas. Y ahora viene un problema mayor. Estos benditos espacios al final de una cadena de texto, que ya lo hemos venido hablando en curso anterior y en días anteriores. Esto es un vicio de digitación. Esto es un vicio. Eso de dejar el espaciecito al final de cada palabra que yo digito, eso es un vicio y Excel se lo cobra muy caro porque visualmente yo no lo veo, pues ni con ojo biónico. Créanme que eso no se ve. Y menos acá. De pronto este es más descriptible ahí, como más identificable, porque vemos como el separadorcito ahí. Pero si usted pasa de largo, usted dice, pues, pucha, ¿aquí cuál será el error? Y mentiras que fue el espacio al inicio de Carlos. Ahora en este Juan David, bueno, fue la tilde. Eso es también perjudicial para la salud. No porque se utilice la tilde, deberíamos utilizarlo, sino que eso nos va a generar traumatismos. Ahora María Rosario Cano Zapata, los espacios entre cada palabra. Es que yo lo veía tan pegado como tan feo. No, es que no se trata de eso. Esos son vicios de digitación. El espacio se presiona una sola vez. No es que yo lo veo muy pegado, entonces dos. No, 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 no. Eso para Excel, eso se lo cobra carísimo. Miren, ahí tienen el ejemplo. Ahí se lo está cobrando. Entonces, aquí es donde nos vamos a centrar en unas funciones, pues que digamos, nos van a ayudar a solucionar ciertos problemas, otros que sí son imposibles, que ya vamos a hablar de ellos. Entonces, dentro de las funciones de texto, también tenemos estas funciones. Mayús, minus, non propio y espacios. Pasa y acontece lo siguiente. A mí me entregan esta base de datos así y yo pues de una vez la veo horrible. Yo siempre trato de organizar. Primero porque son nombres propios y segundo porque yo trato siempre de limpiar antes de ponerme a colocar funciones. Antes de que la función me arroje un error erróneo o un resultado que no quiero ver, yo primero depuro, limpio mi base de datos con ese mismo objetivo de que usted después no se ponga a sacrificarse por allá, a perder tiempo, mediodía, usted buscando el error en la función cuando el error no está ahí, sino que el error está en la digitación. Entonces, si a mí me pasan esto, yo depuro. A diferencia de Word, que ya lo habíamos hablado, en Word esto es muy breve, porque si yo escribo esto en mayúscula y yo no lo necesito, yo no tengo que ponerme a borrar. Simplemente selecciono y acá tenemos una herramienta que se llama cambiar de mayúsculas a minúsculas. Y ya, solucioné el problema. Ya. Breve. Pero en Excel no es así. En Excel no es tan breve. En Excel yo no puedo hacer eso. Acá no existe esa herramienta de cambiar de mayúsculas a minúsculas. ¿Qué me toca hacer? Hacerlo a través de funciones. Entonces, si yo lo que quiero hacer es mayúsculas, entonces pues vamos a utilizar la función mayús. Si yo todo lo voy a convertir en minúscula, pues voy a utilizar la función minus. Si yo voy a colocar cada palabra en mayúscula, pues utilizo la función non propio. Y si yo lo que quiero es depurar esos espacios tan horribles o al inicio o en el intermedio o al final, voy a utilizar la función espacios. Lo que pasa es que más adelante, cuando estemos terminando la guía 2, vamos a ver unos plugins que nos van a permitir también omitir esto, pero hay que conocerlo, es indispensable conocer eso. Porque si yo quisiera, yo les enseñaba a instalar este plugin y ustedes quitan el dolor de cabeza, pero eso no es la idea. La idea es conocer estructuralmente ciertas funciones que también nos van a ayudar en cierto momento, porque yo donde llegue no siempre voy a tener el plugin, yo lo puedo tener en mi casa, pero de pronto en la oficina no me dejan instalarlo. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar con la función mayús. Igual, y yo le digo, ya, conviértame esta cadena de texto. Voy y le selecciono. Mayús, ¿qué necesita? Uy, venga, perdón aquí que me equivoqué. Venga, yo le bajo a esto para no marearnos.
Mayus, ¿qué necesita? Llamo la función mayus. Mire que ahí está. Mayus. Convierte una cadena de texto en letras mayúsculas. La cargo y ¿qué me pide? Un solo argumento, el texto que voy a convertir. En este caso, conviértame este texto en mayúscula. Cierro el paréntesis, enter, y convertí esa cadena de texto en mayúscula y simplemente arrastro y ahí convertí todo en mayúscula. Sencillo. Ya tengo una primera posible solución. Dos, no, es que yo quiero todo en minúscula, entonces llamé la función minus y le dice que lo que está en mayúscula se lo convierta en minúscula. Y pues así era como estaba. Ahora no, usted dice, no, como son nombres propios y esto no me gusta que sea tan, pues así como un regaño, como algo así, voy a utilizar non propio, entonces llamo la función non propio, mire lo que dice, convierte una cadena de texto en mayúsculas o minúsculas según corresponda. Siempre la primera letra de cada palabra en mayúscula y las demás letras en minúscula. Yo le digo, conviértame esto que son nombres propios, así como deben ser, en mayúscula inicial. Cuando yo arrastré aquí para abajo, tengo los nombres en mayúsculas iniciales. Ya aquí mire que la base de datos empieza a ver un poco mejor. ¿Cuál es el pero? El pero es que a pesar de que ya organicé aquí, mire que todavía está el espacio aquel que le coloqué a Carlos. Acá el de Diana Catarine no se ve porque no hay ojo biónico, pero sabemos que Diana Catarine tenía un espacio al final. Mírenlo ahí. Y de pronto los de por acá, Mari Rosario, mire que tiene doble espacio entre cada palabra. Lo mismo acá en Rodríguez, entre Beltrán y Rodríguez. Entonces, ahí es donde llamamos la función espacios. Entonces yo le digo espacios, yo le digo, ya sabe qué, quíteme, mire lo que dice espacios, quita todos los espacios del texto, excepto los espacios individuales entre palabras. Eumir, ¿cómo así? Él le va a quitar los espacios excesivos, o sea, los que usted tenga al inicio, por acá donde tuvo doble espacio, de pronto al final, pero ya estos espacios que están acá generados, que es uno solo, él se lo va a conservar. No es que usted por allá tenga a Paola, Andrea pegada y él sepa que tiene que separarle a Paola de Andrea. No. Ya el espacio está, el espacio quedó. Y si la palabra está pegada, pegada se fue. Entonces yo lo que hago es que llamo espacios y le digo, venga, quíteme todos estos espacios de esas palabras y vamos a mirar el resultado. Miremos a Carlos nomás. Mire que ya no vemos ese espacio inicial que tenía acá, ya se lo quitó. Miremos a María del Rosario. Los espacios entre cada palabra, doble espacio, triple espacio que tenían, ya me lo limpió. Y a Diana Caterine, que tenía al final un espacio, ya se lo tuvo que haber quitado. Ahora, si yo vengo y me remito acá, pues de igual forma, listo, ya limpié espacios, pero de pronto el texto no me quedó como yo quería, que me quedara o en mayúscula sostenida o de pronto con non propio. Entonces ahí es donde yo puedo combinar. Yo puedo hacer uso de combinaciones de funciones. Entonces yo podría decirle acá espacios, vea, ¿sabe qué? Entonces también aplíqueme la función non propio, límpieme ese texto y entrégueme algo más bonito. Entonces mire que llamé la función non propio. Ojo, no puedo llamar el doble igual. A veces hacen eso, cogen acá non propio y acá igual espacios. No, ya le genero error, vea. Un solo espacio, un solo igual. ¿Cuándo llamo el igual? Cuando estoy utilizando funciones lógicas y estoy haciendo comparaciones. Venga, esto es igual a tal cosa, sí. Ah, bueno, haga tal cosa. Ahí sí es diferente. Pero cuando estoy combinando funciones, solamente llamo un igual, que es el que va al inicio. Entonces, aquí miren lo que hice. Combiné dos funciones. Combiné la función non propio, que mire lo que me va a volver tan bonito. Pero además de eso también utilicé la función espacios para que me limpiara esa cadena de esos espacios excesivos del que me digitó mal, que no fui yo. Abrí los paréntesis y cerré los dos paréntesis de las dos funciones que se abrieron. Ahí es donde Excel empieza a colocar colores a los paréntesis. ¡Ay, ese Excel tan lindo! Sí, yo sé que es muy lindo, pero él no lo hace por lindo. Él lo hace por indicación. Para decirle, vea, el primer es paréntesis que abrió es de color negro.
Eso significa que el último que se va a cerrar va a tener ese mismo color. Y el segundo paréntesis que se abrió de color rojo, aquí ya lo cerró. Cuando veamos funciones lógicas anidadas, ahí se van a dar cuenta de todos los colores que se van a generar en esos paréntesis que vamos abriendo, pero es por la misma situación y por la misma razón. Entonces miremos qué va a pasar ahí. Arrastremos. Eumi, pero... Dime. No, le iba a preguntar que si desde la primera... No, pero ya sé cómo le dio ya. Gracias. Sí, yo podría aquí arrastrar, pero como él ya tenía un equivalente, entonces ya le doy doble clic y él me arrastra. Miren ya la diferencia. Miren, por ejemplo, a Carlos. Ya vemos que no tiene ese espacio al inicio. Ahora Doraligia. Mari Rosario, que tenía de poco de espacios entre cada palabra. Mire que me lo dejó limpiecito. Y esta es una base de datos ya depurada, organizada, bonita, presentable. Ahora, ¿cuál es el siguiente error? Que usted todo emocionado, como ya lo hizo aquí bien, llegan y hacen lo siguiente. Vienen y copian. Porque como esto me tocó hacerlo aparte, yo no pude hacerlo acá mismo donde tenía la base de datos. Mire que yo no lo hice, eso lo tenía aparte. Porque es que las personas dicen, ay, voy a convertir esto en mayúscula. Entonces llegan y colocan igual mayús. ¿Qué pasó con el texto que había ahí? Lo borraron, no hicieron nada. Yo no puedo eso hacer, yo no puedo ejecutar esa función ahí mismo. Yo por eso me tocó utilizar por allá otra celdita aparte para que me llamara esta celda y me convirtiera esa cadena en mayúscula. Ni puedo decirle, ay, aplica el espacio, quíteme el espacio, a que si ya lo borré. ¿Bien? Entonces, ahora pasa un error muy común, que es en el que me quiero centrar con ustedes. Entonces llegan ustedes y convierten todos juiciosos, copian. Y como esto ya lo necesitan es acá, porque acá es donde tienen la tabla, llegan y pegan. ¿Qué generó? Un error de referencia. Ay, ¿qué me pasó? Pues, a ver, miremos, a ver, retrocedamos, rebobinemos. Ustedes se dieron cuenta que acá estábamos utilizando una función, o dos, non propio de espacios. ¿Y a quién estábamos convirtiendo? A la celda 3, o sea, este valor de celda. Muy bien, hasta ahí todo perfecto, todo funcionó. Cuando yo copié, aquí yo realmente estaba copiando la función, mire, función, función, función de cada una de esas celdas. Cuando yo copié esto y me vine todo emocionadito a cambiar esto aquí, reemplacé los valores que habían aquí, los suspendí, hagan de cuenta como si los hubiera eliminado. Entonces, por eso me genera un error de referencia. Y obviamente de aquí para allá, mire lo que se generó. Porque se perdió ese valor de donde estas funciones estaban arrastrando una cadena o algo que me estaba tratando de convertir o dar. Entonces, este es un error muy común. Yo no puedo copiar y pegar. Si yo lo que estoy copiando es un resultado de una función y voy a ir con ese resultado que tengo ya acá, que obtuve a través de esas funciones, de esos valores de celda, y necesito colocarlos allá, yo tengo que hacer es un pegado especial. Entonces nosotros lo vimos. Entonces llamo al pegado especial, control al V, o aquí pegar, pegado especial. Y lo que le digo no es que me pegue todo, le digo, pégueme los valores. Pégueme lo que le copié de allá, que fueron unas funciones que están arrastrando estos valores de celda, pégueme esos valores. Y eso es diferente. Mire que aquí ya quedó organizadito. Mira, aquí se eliminaron los espacios, esto quedó una berraquera, esa base de datos. Y podría volverlo a pegar acá para organizarlo. Control al V, pégueme los valores. Y mire cómo cambió mi base de datos. Ahí me di cuenta que todo era igual. Obviamente, pues, tengo que tener en cuenta que aquí, en este caso, pues, era correa y esta era corredor, pues yo ya organizaría eso, ¿sí? Pero fue porque arrastré los mismos valores. Yo aquí, ¿qué hubiera hecho? Acá partecita, antes de pegarlo aquí, yo hubiera hecho lo mismo. Igual, espacios, non propio. Ay, mire, ¿por qué la colocó arriba al revés? Ah, porque yo puedo colocarla como quiera.
y me va a dar de igual forma, vea. Arrastraría ahí los tengo ya bien, copio y vengo acá y pego valores. Y esto ya lo voleo, lo elimino, esto ya no me sirve. Y esta ya le quedó supremamente excelente. Y ya combinadita con esta, identifiqué que sí hay unos errores. Que aquí fue, por ejemplo, la tilde que le coloqué a Ríos. Mire, ¿qué hacemos con la tilde? Entonces nosotros vamos a ver más adelante, aunque también lo vimos en el curso Excel básico, comodines, el signo de interrogación cerrado y el asterisco. Pero aquí no me sirve el comodín. Entonces aquí sí tendría que reemplazar. ¿Sí? Aquí ya, por ejemplo, si me colocaban en unos nombres tildes y en otros no, llórelo. Porque no hay ninguna función que se llame tildes que me reemplace o me quite, no. Ahí sí lloren. Entonces, por eso en las empresas, cuando contratan para las personas que van a digitar, ya las empresas, muchas, se cuidan y estandarizan la forma de digitación. Y llaman al personaje, lo entrevistan, porque antes, venga, usted sabe digitar, ¿y usted qué tan bueno es? ¡Ja! Yo digito a la lata, con los ojos cerrados, con una sola mano, o con los dos pies y las dos manos. No, este es. Pero eso digitaban a la carrera, con vicios de digitación, bueno, con errores ortográficos. Ahora ya las empresas colocan un estándar. Digítenos en mayúscula sostenida o todo en minúscula, que ya nosotros nos encargamos de convertir. No coloquen tildes. Nada de espacios al final, ni al inicio, ni al intermedio. No, un solo espacio entre separación de palabra y cuando termine la palabra, 0 espacios. Empiezan a estandarizar o a regular eso. Porque es que esto, mire todo lo que me puede generar de problemas en mi base de datos cuando voy a comparar. Y más cuando tengo un análisis estadístico de base de datos. Peor todavía, peor. Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí. ¿Cómo vieron esas funciones? ¿Quién las había utilizado ya? ¿Muy complicado eso o qué? Eso estuvo así de duro que me quedaron calladitos. Pues, profe, eso está muy bien. Estas de non propio, no, genial. No, no la conocía. Las mayúsculas se la había mencionado en algún momento, pero esta está poderosa. Está poderosa, sí, non propio es muy chévere. Y no, y lo que yo les digo, ahora pues digamos que pues estamos viendo, porque pues es que estructuralmente nosotros tenemos que conocer que esto existe, pero yo hubiese hecho esto diferente. Mire, yo era seleccionado y yo no me estreso con mi plugin que tengo por acá, llego team, me voy acá a texto, le digo quíteme espacios excesivos y de una vez le digo conviértame eso a non propio y chao, vea. Pero cuando lleguemos ahí, entonces lo van a disfrutar. Por ahora hay que sufrir, ¿cierto? Y sufrir es que conozcamos estructuralmente esas funciones que en algún momento pues nos pueden también ayudar cuando de pronto no contamos con el plugin o con el ADI. ¿Sí ven? Ahí lo tenemos. Y aquí, pues yo ya no me pondría a dejar esto. Es que tengo que dejarlo. No, oiga, eliminen eso, porque como usted ya copió bien, ya identificó que eso, ya ahí usted depuró mucho. Créanme que ahí hizo una depuración. Ahora vamos a pasar a la función reemplazar, otra función de texto. Entonces, mire lo que dice en este primer ejercicio. En la siguiente tabla modifique los siguientes números fijos, reemplazando los primeros 3 por el número 536. Entonces, analicemos esa tablita. Entonces, vemos que hay unos teléfonos que empiezan 111, 30 y tan, 11, ta, 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 ta. ¿Qué nos están pidiendo? Que reemplacemos esos 3 unos por el 536. Eso es lo que nos pide aquí el ejercicio. En la siguiente tabla modifique los siguientes números fijos, reemplazando los primeros 3. Los primeros 3 serían los 3 unitos por el número 536. Eso en algún momento sucedió cuando empezó el auge de la telefonía celular. Entonces, y los operadores, que el 310 de Claro, que el 315 de Movistar, que el tal de Tigo, bueno,
y pues ahorita ya eso es una mezcolanza, porque pues ya no estamos obligados a que si es 310, claro, yo puedo afiliar o pasarme a cualquier operador. Pero en algún momento eso se dio. Entonces, aquí que nos están pidiendo, cámbieme estos por este. Yo lo podría hacer con la herramienta reemplazar. Yo vengo y selecciono, reemplazar y hasta de pronto más fácil. Pero hay una función dentro de las funciones de texto de la categoría que se llama reemplazar. La vamos a mirar. Entonces voy acá y voy a llamar la función reemplazar. Entonces mire que ahí empiezo a escribirme todas las funciones que hay por esas dos letras, continúo y mire que ya se me limitó, reemplazar. Reemplaza parte de una cadena de texto por otra, la cargo. Esta es una función que tiene 4 argumentos y los 4 argumentos obligatorios. Ustedes, oigan, ustedes tienen que aprender a leer esto. No, es que eso solamente lo hace Umir porque sabe mucho. No. Obvio, yo todos los días doy esto, ya estoy cansado de repetir el mismo cuento. Pero esto no se trata de saber, esto se trata de que ustedes le pongan un poco de lógica frente a la función que están planteando y que ustedes identifiquen cuántos argumentos tiene esa función, cuáles son obligatorios, cuáles no. Esta es una función de 4 argumentos: texto original, número inicial, número de caracteres y texto nuevo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que tener 4 elementos dentro de esa función para que esa función trabaje, me entregue un resultado. Si le coloco 3 no me va a dar, me va a generar error. Si le coloco 5 menos, porque me va a decir que tengo un exceso de argumentos. Entonces ustedes tienen que aprender a leer esto. Para mí esto es vital. Lo que pasa es que a ese es el que menos le ponemos importancia. Pero este asistente es lo mejor que se pudo haber inventado Microsoft o los desarrolladores, en este caso de Excel. Texto original, fácil, el texto viejito. Ya tengo el primer criterio, el primer argumento, punto y coma. Paso al segundo, número inicial. Yo les voy a decir qué es el número inicial y ustedes me dicen, a ver si me entendieron. El número inicial es la posición, es la ubicación donde la función reemplazar se tiene que ajustar, acomodar, ubicar para empezar a hacer el reemplazo. ¿Cuál creen ustedes, según lo que yo acabo de decir? No sé si quedó claro, ¿cuál sería el número inicial? El tercero. El 1. Vamos a leer el ejercicio. En la siguiente tabla, modifique los siguientes números fijos, reemplazando los primeros 3, 1, 2, 3, o sea, los 3 primeros unitos, por el número 536. ¿Ella dónde se debe ubicar para poder cambiar esos 3 primeros valores? En el mismo texto original. Claro, ella tiene que ir al texto original porque ahí es donde me debe cambiar estos 3 unos por el 536. Entonces, ¿cuál es la posición inicial? ¿Dónde se debe ubicar la función? Para La que me 1. hagas en la posición 1. Muy bien. Ahora, ojo, no es 1 porque acá haya un 1. No. Como tiene que cambiarme los 3 primeros, ¿dónde le tiene que ubicar? En la 1. Pero no es porque haya un 1 ahí. Ahí puede haber un 1,8, un 7, una A, una P. Es la posición 1 porque esa es la ubicación donde se tiene que posicionar, ubicar. Ojo. Ay, perdón. 1. Número de caracteres. El número de caracteres es el total de dígitos, de letras que tiene que reemplazar la función. ¿Cuántos serían ahí? 3. Correcto. 3. Muy bien. 3. ¿Por qué? Porque me pidieron que cambiara los 3 primeros. Y texto nuevo. 536. Excelente. Acá, mucho cuidado, no tengo necesidad de colocarlo entre comillas dobles porque es un número. Pero si fuera una letra, lo que fuera a reemplazar, sí debo colocarla entre comillas dobles. Acá tengo los 4 argumentos que me exige la función. Vamos a ver.
536, 350, 24, 89. Eumir, venga, ¿y qué pasó? Porque el numerito me lo acomodó a la izquierda, si es un número debería haberme lo acomodado a la derecha, y entonces recuerden que como esto es una función de texto, en este caso no está haciendo una comparación, sino que me está reemplazando, entonces automáticamente le tuvo que haber colocado el formato de general o el formato texto. Ya me tocaría pasarlo al formato numérico, pero un número telefónico no me sirve para nada. Ay, saque el promedio de los números telefónicos, no, eso no sirve para nada. Y acá simplemente arrastraría y ahí me hizo el cambio. Tengo una pregunta. Señora. Primero, si yo quiero reemplazar, o sea, en vez de escribir ese último número y quiero poner una celda donde está ese número, ¿se puede hacer? Correcto, muy bien, podría ser una opción que ya la vamos a mirar ahorita con un ejercicio que les voy a plantear acá. Claro que sí. Bueno, y hay otra pregunta. Yo ya lo puse, pero no me deja, o sea, a pesar de que lo dice igual, el mío no dice punto y coma, sino que dice guión bajo. Yo lo voy a hacer pues para que lo miren, eso es una buena, digamos que el número yo lo tengo acá, 536, en esta celdita, ¿sí o no? Entonces yo me vengo para acá para la función y le digo, bueno, texto original, posición inicial, 1 porque va a cambiar los primeros. ¿Cuántos caracteres? 3. Y texto nuevo, entonces yo no le voy a decir que lo voy a escribir, sino que este es el texto nuevo, pero tengo que amarrar esa celda porque cuando arrastre hacia abajo, pues no se me puede mover la fila. Arrastro de ahí para abajo nuevamente y ahí me quedó. Mira que el mío me sale error, a pesar de que en el mío no es punto y coma lo que separa, sino con comas. Sino guión de piso, o sea, guión bajo. Pero yo lo hago, o sea, leyendo pues lo que tú me dijiste que leyéramos. Sí, pero y venga, le doy, cuando tú lees acá esto, te aparece el guión piso para pasarse a número inicial, o el punto y coma para pasarse a número inicial, o el coma para pasarse a número inicial. Espérate un momentico, me dice reemplazar texto original y me Coma, pone guión de piso. No, mira, me pone reemplazar texto, guión original. Tómame una foto y mándamela ya. Ay, ¿y cómo se envía? Porque yo nunca he podido enviar en texto en una llamada un screenshot. No, usted llega y se mete al WhatsApp. Al WhatsApp. Sí, por el WhatsApp. Por ahí no. Ya. Por el WhatsApp. Y me la toma así como yo lo tengo ahí abierto, le toma la fotico y me la envía en WhatsApp, por favor. Listo. Antes, para que sacamos de dudas, que a mí me gusta eso, que me muestren a ver qué es lo que está sucediendo. Ay, no, me dice que solo administrador puede enviar mensajes. No, si me la vas a enviar por el grupo, no, toca personal. Entonces busca al administrador y le dices que vas a enviarle un mensaje al administrador y chao. Vale, no me preocupe, vaya ahí cacharreando mientras vamos mirando este ejercicio, porque quiero mirar a ver qué es eso. Acá me comí la M. Listo, ahí llegó, muy bien. No, ya vi qué es lo que tú me estás diciendo. ya vi. Bueno, tú, el separador que tú utilizas es coma. Y ojo, ya entendí lo del guión al piso. Normalmente, cuando el argumento tiene 2 o 3 palabras, Excel le coloca un guión al piso, pero está haciendo referencia al mismo argumento. No es que yo tenga que colocar ahí un guión al piso, no, tú vas a utilizar coma en el caso de tu computador. Yo tengo punto y coma, pero tú eres con coma. Entonces ahí, ese fue tu error. Y ahora sí me dio, gracias. Muy bien, muy bien. Eso está muy bien. Ahora miremos este ejercicio. En la siguiente tabla reemplaza los 2 últimos dígitos, los 2 últimos dígitos del celular por el número 50. Acá aparece el número del celular y nos pidieron que cambiáramos estos 2 últimos por el 50. Entonces vamos a llamar la función reemplazar, texto original, el textico de acá, punto y coma en el caso mío. ¿Cuál es el número inicial ahí en ese ejemplo? El 9. Uy, Jacqueline, no, estamos desvolando. Muy bien, 9.
¿Y número de caracteres? 2. Correcto. Eumir, ¿y por qué 9? Como nos están pidiendo los dos últimos, yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, él se tiene que ubicar en el noveno porque a partir de esa posición es que va a reemplazar estos dos últimos. ¿Cuántos? 2. Entonces, por eso se tiene que ubicar. Entonces, ahí vendría, digamos, algo para tener en cuenta. Si hay un número acá que tenga o más dígitos o menos dígitos, pues se va a ver completamente afectado. Acá, pues como estamos hablando de número de celular, todos son de 10 dígitos. No conozco pues acá en Colombia un número de celular que tenga 11 o 12 o 8. Entonces, en este caso, podemos hacer eso. Pero si, por ejemplo, el de acá tuviera 9, pues no me va a cambiar el noveno y el décimo, sino que me cambiaría esos dos últimos. O solamente me cambiaría uno porque yo le estaría dando la posición 9. Y si esto tiene 9, solamente me cambiaría uno. ¿Sí ven? Pues en este caso, como todos tienen la misma longitud, aquí no hay problema. Y texto nuevo sería 50. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Cómo la vieron ahí? Emil, perdón, tú antes de mostrar la forma, la función, mostraste también otra manera de hacerlo. Aquí en esta yo hice lo que de pronto tú me decías, venga, ¿será que yo en vez de digitarle a él el número, yo puedo tener aparte y llamar esa celda? Sí, mire, lo que pasa es que me tocó utilizar referencia mixta de fila. Sí, no, era como era arriba antes de que empezaras con la tabla, en vez de utilizar la función reemplazar. Ah, ya, yo podría hacer eso, pero aquí sí, en este caso no lo podría hacer, porque como me están pidiendo que los dos últimos, aquí no me serviría este reemplazar. Ah, ya Aquí no, porque este es 25, este es 45, este es 21, pero en este de acá sí me serviría porque todos empiezan con el 111 y eso era lo que necesitaba cambiar. Entonces yo lo hubiera podido hacer con este. Cámbieme el 111 por el 536. Ahí sí me va a servir. ¿Sí? Pero se hace en la lupita. Vea. Microsoft Excel no encuentra elementos. ¿Por qué sucederá eso? Venga, miremos a ver. Reemplazar. Busque el 111 y reemplácelo por el 536. Y mire que no. ¿Eso por qué puede suceder? Mira que en el mío no me aparece reemplazar. La porque es un texto, no, él reemplaza otra cosa. Ahora vamos a mirar acá. Por ahí está Jacqueline diciendo algo muy coherente. Miremos esto. Porque hay más información en la celda. No, ahí lo dijo Jackie ahorita. Porque recuerden que si esto tiene un formato numérico, él no va a hacer ese reemplazo. Como este está en un formato general o de texto, mire que sí me lo reemplazó con la herramienta. Entonces hay que tener cuidado en ese tipo de formato cuando yo vaya a utilizar este reemplazar. ¿Y qué es lo que me decía Alejandra que no encontraba esta? No, que por ejemplo en el Excel mío, en donde tú vas a la lupita ahí que dice buscar y seleccionar, el mío dice solamente modificar, pero no da opción de reemplazar. Pero si entras en modificar, si entras en modificar, ¿te sale esto mismo? Me sale, no, me sale autosuma, rellenar, borrar, ordenar y filtrar, buscar y seleccionar. Ah, ya, sí, se va más lejitos, está más escondido ya. Eso, está más escondidito. Si es porque Listo, se gracias. la pantalla, entonces muestra eso, es un iconito diferente. Eso, ya iba para allá, muy bien. ¿Listo? Muchas gracias, Eumir. Bueno, con gusto. Ahora miren pues este no está planteado ahí, pero lo vamos a hacer acá. Miren lo que me dice.
Mire lo que pidieron. A los números anteriores pueden ser a esto o a estos nuevos, cualquiera. Agréguele el código del país, o sea, más 57 y el número. ¿Cómo va a quedar entonces el primero? Un ejemplo, más 57, guioncito, y va a quedar 317, 684, 9250. O 317 el de allá. El otro quedaría entonces más 57, guioncito, tan. Quiero agregarle eso a hechos. Entonces vamos a hacerlo con la función reemplazar. Texto original, digamos que es este. Número inicial. ¿Cuál sería el número inicial ahí? Para poder hacer eso que nos están pidiendo. 0. Bien, si uno piensa, cierto, 0 podría ser. Vamos a hacerlo con 0. Número de caracteres. 0 también. 0 también. Pucha, la función de los ceros. Y texto nuevo. Más 57. Más 57. Eso abre los... más 57. ¿Y por qué lo encerré entre comillas dobles? Porque es una cadena de texto. Caracteres. Tiene caracteres. Entonces mire cómo lo coloqué. Yo como lo coloque entre estos comillas dobles es como va a quedar. Vamos a ver qué pasa. ¡Tan! Y me genera un error de valor. ¿Por qué me genera un error de valor? Porque o este elemento, como él me está pidiendo números, no son coherentes frente a lo que necesitamos. Entonces vamos a volver a reevaluar a ver qué es lo que nos sucedió ahí. Pero están calienticos ahí. Texto original, este número, digamos que es el que vamos a cambiar. Posición inicial o número inicial. ¿Dónde se debe ubicar la función para poder colocar ese más 57 y todo ese pajarito? ¿En dónde? 1. Antes del 3. En la posición 1, porque recuerden que necesitamos antes del número que vaya este más 57. Entonces él se tiene que ubicar en la posición 1. Y ahora sí, muy bien. ¿Cuántos caracteres va a reemplazar? Él va a reemplazar ese número que yo tengo allá. No. No, él lo que va a hacer es que en este caso, a pesar de que esto suena como a quitar una cosa y poner otra nueva, el hecho de que yo deje esto en 0, número de caracteres, no, él no me va a ir a tocar el número. Él lo que va a hacer es que desde la posición 1 me va a agregar esto. Y no puede tener ningún valor el número de caracteres a reemplazar, porque si no empezaría a eliminarme valores de este teléfono. Y ese teléfono lo necesito enterito. Ahí lo tenemos. Y si yo vengo y arrastro, ahí está. Entonces mire que reemplazar no solamente me sirve como para sustituir, cambiar, modificar algo que ya está por otra cosa nueva, sino que también mire que me permite agregarle elementos. Lo que pasa es que debo tener cuidado con el número inicial y con los números de caracteres. Si yo hubiera contado 1, 2, 3, 4, 5, el espacio se cuenta 6, 7 y 8, y yo hubiera colocado acá en vez de 0, 8, pues se me hubiera comido el teléfono. Se me comió el teléfono. Me dejó los últimos dígitos nomás. Entonces ahí el número de caracteres yo le dije, no señor, no necesito que me reemplace, necesito es ubicar ese dato más 57 desde la posición 1, pero no me cambie nada en el texto que hay ahí. Y mire que también es útil, ahí puede ser útil para agregar elementos a una función, aunque eso lo puedo hacer también con concatenar, pero y de pronto valdría más fácil. Mira, ¿qué fue lo que tú le pusiste al final, antes, después de poner el más 57? No, ese pues guión. porque yo quería que quedara como con ese guioncito, pues si usted no quiere, usted quita toda esa vaina y mire cómo quedaría. Ya es como ya, usted quiera visualizarlo. No es que tan horrible esos paréntesis, quíteselos unir porque y un espaciecito pues para listo, como quiera. Lo que usted coloque en el texto que va a reemplazar en el texto nuevo, tal cual es como lo va a ver usted ahí. A mí no me quiere dar. Hágale.
Mira a ver. Me gusta que vayan tratando de resolverlo porque esa es la forma en que se aprende. Eso es que uno a veces lo ve ahí y uno, ay, eso tan fácil. Y uno va y lo intenta mañana o más tarde y uno dijo, pucha, no me dio. Mira a ver, Alejandra, y si no miramos. Dudas, preguntas, reclamos, sugerencias. ¿Ya te dio? Nada. Mándame la foto. Salud. Mándame la foto. Gracias. Dame un segundito que voy a ver. Y el tuyo es J. Bueno, en el mío está en la I. Ahí hubiera podido seleccionar cualquier teléfono. Ajá. Este o este. Era simplemente como para el ejemplo. 1, 0. ¿Alguna duda por acá? Elsa Rubiano, bien pueda. Elsa, si quiere, bien pueda. Y acá tenemos de último, nuevamente a la No, función. ya la resolví, pues es que no me sale el número completo, o sea, así separado como está en la pantalla. ¿No te sale qué, perdón? El número así separadito, recuerda que es lo que vaya entre las comillas. Ah, Sí, si, así si separado. tú le quitas espacios y Sí eso. me dio la fórmula, pero no me sale separado cada espacio. Ah, bueno, entonces tú entre las comillas lo que coloques como espacios, como guiones, eso es lo que va a aparecer allá, mira. Es lo que tú establezcas dentro de esos, entre esas comillas dobles. Entonces de pronto Listo, se colocó gracias. las comillas, pero dejó todo pegado. Entonces, claro, se va a ver todo pegado. Ya en Sí. esas comillas Listo. es donde tú estableces lo que necesitas. Que la quiero mucho, usted le puede colocar lo que quiere, vea. Gracias. ¿Sí? Bueno, y ya por último, pues ya vimos la función espacios. Entonces, digamos, mire, por ejemplo, esta base de datos terriblemente mal digitada. ¿Sí ven? Miren, eso Sebastián aquí con espacio al inicio, Muñoz por acá. Esto está terrible, horrible. Esto para organizarlo es muy complicado. ¿Sí ven? Y más si yo necesito entregarle el listado. Entonces, la próxima semana vamos a ver una herramienta que yo sé que ustedes saben utilizar, que es la herramienta texto en columnas. Entonces, vamos a ver las diferentes formas en esos casos, en esas situaciones, cómo organizamos esa información, cómo dividimos, cómo separamos, cómo unimos. ¿Sí? Pero aquí, ¿qué? Yo llegaría acá, yo voy a organizar esto bien bonito. Entonces, digamos que quiero en mayúscula. Entonces, llamo a mayús, llamo a espacios y le digo que esto me lo organice pues mucho mejor. Simplemente arrastro, ya organicé, copio, me vengo para acá, pegado especial de valores y colorín colorado, elimino esa columna y ya por lo menos esto sí quedó más decente. Y miren lo rápido que uno hace eso. ¿Por qué? Porque ustedes ya con la práctica pues ya lo van a hacer así. Ah, no, ay, venga, es que no. En una columnita aparte, porque recuerden que como estamos trabajando en Excel, no estamos trabajando en Word, toca hacerlo en una parte diferente del sitio donde lo tengo. Yo lo hice acá y combiné las dos funciones, mayús y espacios. Mire, ¿qué pasa si coloca a mayús primero que a espacios primero que mayús? Nada, de igual forma le va a funcionar. Ahí no hay problema, ese orden de esas dos funciones no altera ningún resultado. ¿Listo? Ahí hemos finalizado este primer ejercicio, funciones de texto 1.
Aleja, ¿ya? ¿Listo? Nada. Mándeme foto. Ya la envié, ya se la Ah, ya me la envié. envió, listo, perfecto. Venga, miremos, porque todo eso me sirve. Listo, recuerda, a ver, taque. Tú aquí ya tienes en donde estás seleccionando I3. Ah, bueno, primero utilizaste un doble paréntesis. O sea, tú tienes acá un doble paréntesis. Entonces, por eso ese paréntesis te quedó un color rojo. Tienes que eliminar ese paréntesis. Y yo creo que esa es la solución. Colocaste doble paréntesis al iniciar la función. Bórrase uno de esos paréntesis y dale enter a ver si te dio. Mientras tanto, vamos abriendo el archivo funciones de texto 2. Ya vamos a terminar. Nada, no me da. ¿Qué te dio? No te mostró nada. Ahora, tú estás seleccionando ahí la celda según lo No, que sí veo. me dice algo. Sí me Mándame la dice foto. algo. Me dice, no intenta introducir una fórmula, cuenta el primer carácter es un signo igual o un signo menos. Excel piensa que se trata de una fórmula. Se escribe 1 y 1, la celda muestra 2, o sea, no. Ya eliminas, bueno, y las Sí, comillitas dobles que eliminé ese. utilizaste, ¿la hiciste colocando una y una o la hiciste con el chip 2, que es el que trae las comillas dobles? Miren todo lo que yo estoy generando con Alejandra, que a nosotros nos puede suceder. Si ustedes hacen esto, eso no son comillas dobles, son apóstrofes. Y Excel le va a generar un error. Miren y verá. Miren. Ay, es que yo las veo como unas comillas. No, mami, no es una comilla doble. No, papi, no es una comilla doble. La comilla doble generalmente es más cerradita, porque lo que yo hice aquí fue que coloqué apóstrofes. Y los apóstrofes no son válidos como comillas dobles. Así nuestros ojos como que lo perciban como una... Y me gusta que se genere todo eso. Mire que digamos que un error de un compañero nos retroalimenta con muchas situaciones que a veces nos pueden pasar. Pues me gusta que hagan el ejercicio. Ya No, mira que tampoco, no, yo estoy utilizando las comillas dobles. y me colocas ahí en I3, yo no sé en I3 qué hay allá. De pronto, pues, Aquí está el número tal, el número que en el que está, en el tuyo está J3, en el mío está en I3. listo. Tómale una foto más amplia ahí, así con la función abierta, y vuelven a enviar. Vamos a abrir entonces funciones de texto 2. Ahí para que finalicemos y hagamos un recorrido rápido. Después del cero tuyo me le quitaste el separador, hiciste esto. Entonces él entendió que era una función que tenía apenas 3 argumentos, porque todo él lo evaluó como si fuera el número de carácter. Te comiste, borraste la coma en el caso tuyo. O son 4 argumentos, hay que entregarle 4 argumentos y ahí sí te va a dar. Sí, Omir, muchas gracias, ya me dio. Listo. Muy bien, a mí me gusta porque mire todo lo que... Hay veces que, claro, uno llega a ti y de pronto usted se comió el separador. Entonces la función va a quedar inconclusa. Entregó texto original, entregó número inicial y entregó número de caracteres, pero todo esto para él fue el número de caracteres. ¿Y dónde quedó el texto nuevo? Entonces, claro, es una función que obliga, que tiene 4 argumentos y usted le está entregando 3, no le va a dar, me va a sacar esto. Y usted con todo ahí ya, una bobadita, el separador del otro elemento. Y cuando uno copia esa función ya para el resto, Ya eso en todas me salió bien, o sea, en todas me salió bien, pero como yo lo hice en la segunda, empecé en la segunda posición. Eso te iba a decir. Entonces tú empezaste desde acá,
pero de igual forma, entonces, ¿qué haces? Haces un arrastre de una fila adicional para que tome este último dato, porque si tú lo llevas hasta acá, pues solamente te va a tomar este y no va a coger. Sí, eso te iba a decir yo, que si yo voy a arrastrar la función para el primero, no me da es que número nuevo. Exacto, entonces tú arrastras. Ya. Listo, ya. Muchas gracias, Hernán. Bueno. Y entonces, aquí finalizando, tenemos funciones de texto 2. Entonces aquí vamos a ver, voy a colocarlas por acá, otras funciones de texto que se llaman concatenar, izquierda y derecha, extrae o met. Estas son las funciones también de la categoría de las funciones de texto que vamos a ver en este ejercicio. Concatenar, izquierda, derecha, extrae y met. Bueno, Elsa, le estoy mirando acá. ¿Y cuál es el error que se le genera? Yo la veo bien. Y 3 y 0 y más 57. Ah, Elsa, le faltó. Ah, bueno, usted me dice es porque no le está dando de pronto el paréntesis del más 57, Elsa. Mira que ahí entre las comillas colocaste paréntesis más 57 y cerraste de una de las comillas. Si quieres que se vea el paréntesis, tienes que colocar, cerrarle ahí después del 7 y antes de las comillitas que cierran, el paréntesis y el espacio si quieres que quede separado del número. Es lo único que te falta porque el resto está bien. ¿Listo? Entonces mira lo que me dicen acá. Ojo pues. Viene el primer ejercicio. El número del motor se genera con los 3 primeros caracteres de la placa y los 2 últimos caracteres del modelo. El número del motor se genera con los 3 primeros caracteres de la placa. Eso quiere decir que debe quedar WSB, los 3 primeros de la placa. Y los 2 últimos caracteres del modelo, 85. Ese primer número de motor de ese vehículo va a quedar así, WSB 85. ¿Por qué WSB? Porque me está diciendo que debe ser los 3 primeros de la placa, más los 2 últimos del modelo. O sea que la otra placa, el otro número de modelo va a quedar BZI 02. Y miren lo fácil que podría ser con autocompletar. Yo le daría enter y ahí me autocompletó, porque hay un patrón nativo dentro de la ejecución de Excel. Lo que pasa es que a veces ese patrón no me funciona. Entonces yo lo puedo hacer con estas funciones que estamos viendo acá abajo. ¿Sí es claro lo que vamos a sacar acá en número de motor o hay alguna pregunta? ¿Es claro? Sí, sí, sí. Bueno. La líder acá, Jacqueline, habló por todos. Sí, bueno, muy bien, Jacqueline. La gente muy silenciosa. Número de motor. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos unir 2 cadenas de texto que se encuentran en lugares diferentes, en columnas, en celdas, en filas diferentes. Necesitamos unirlas. Para eso existe la función concatenar. La función concatenar nos permite hacer eso. Unir, juntar, concatenar. Unir, juntar cadenas de texto que se encuentran en lugares diferentes. Entonces, si yo vengo y hago igual concatenar, mire lo que dice, une varios elementos de texto en uno solo. Si yo la traigo, miren lo diferente que es los argumentos de esta función. Texto 1, punto y coma, y me coloca entre corchetes, texto 2 y me coloca puntos suspensivos. Cuando esto aparece significa que es una función que puede tener muchos argumentos de función. El punto suspensivo significa eso. ¿Cuántos? Entonces miremos cuántos me podría unir. Hasta 255 caracteres. O sea, es 255 posiciones diferentes. Bastante amplia. Bastante amplia. Te voy a llamarla concatenar otra vez. Texto 1. Ah, pues yo necesito juntar este.
punto y coma, pero también necesito juntar este. Eso fue lo que me pidieron. Junté dos cadenas de texto, la placa con el modelo. ¿Qué va a pasar ahí? Nos va a pasar lo siguiente. Lo hizo muy bien la función. Me concatenó todo lo que había en esta celda y todo lo que había en esta celda. Lo hizo perfectamente. Pero el ejercicio no me está pidiendo eso. El ejercicio me está pidiendo otra cosa totalmente distinta. Entonces, concatenar me junta, me une cadenas de texto que están en diferentes posiciones. Ahí lo hizo de forma correcta. Pero que trajo todo el valor que había en esa celda y todo el otro valor que había en esa otra celda. En este ejercicio necesitamos de otras funciones que son la función izquierda y la función derecha. ¿Por qué izquierda? Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a concatenar, pero ya nos dimos cuenta que si yo vengo y selecciono esta celda, me trae todo y me pidieron solamente las tres iniciales. Entonces vamos a llamar a la función izquierda. Mire lo que hace izquierda. Devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. Izquierda, ¿qué le pide? El texto y de forma opcional el número de caracteres. Pero aquí se va a volver obligatorio porque necesito devolver los tres primeros caracteres de la placa. El texto, la placa. Número de caracteres, los tres primeritos. Y cierro el paréntesis de esa función. Todavía me falta concatenar el modelo. Entonces, punto y coma. Voy a concatenar la segunda cadena. Si yo la traigo así, me va a traer todo el valor, 1985. Y a mí me pidieron los dos últimos. Pues para eso voy a utilizar la función derecha. Devuelve el número especificado de caracteres del final de una cadena de texto. ¿Qué me va a pedir? Lo mismo que izquierda, el texto y el número de caracteres. En este caso, texto sería el modelo y el número de caracteres, en este caso, ¿cuántos serían? 2. 2, los dos últimos. Y cierro el paréntesis de concatenar. Y ahí tendríamos la función que nos devolvería lo que nos están pidiendo. Estamos concatenando acá, si necesitamos de este orden, porque necesitamos concatenar los tres primeros de la placa y los dos últimos del modelo. Para eso sirve la función izquierda. Eumiri, ¿no puede hacer eso? Pues claro. Vamos a darle Enter y ahí lo tenemos. ¿Cómo me les fue? Bien, está bien. Bien, muy bien. ¿Qué tal esas funciones ahí? Entonces vamos a dejar hasta ahí. Dentro de 8 días continuamos con el ejercicio para que veamos cómo funciona Extrae-O-Met y seguimos trabajando con las herramientas de texto. Eso sería todo por hoy. No sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud, comentario. Sí, la verdad qué pena, Omir. Lo que pasa fue que, no sé si fui yo solamente, pero pasó demasiado rápido por el despacios. Por el despacio. Ah, pero en el despacios, voy a devolverme acá. Voy a deshacer aquí. Ah, bueno, me tocaría deshacer todo esto. Acá en el despacio, simplemente yo lo que hice fue, ustedes se dieron cuenta que inicialmente esto estaba horrible. Sí. Voy a tratar ahí como desacomodarlo, por lo menos acá convertirlas a minúsculas y por acá, por ejemplo, colocarle un espacio a este. Entonces, si a mí me entregan una base de datos de este estilo, pues yo lo que hago es que primero la acomodo. Entonces, yo lo que hice fue aquí por acá aparte, llamé la función espacios y de una vez, por ejemplo, mayúsculas. Quiero convertir todo en mayúscula. Entonces, seleccioné esta celda, cerré y cerré. Y entonces lo que hice ahí fue depurar esa base de datos. Copié, vine para acá, hice un pegado especial de valores y reemplacé. Entonces ya lo que hice ahí
depuré un poquito la base de datos, quité esos espacios excesivos, coloqué todo en mayúscula porque estandaricé una digitación. Ya lo de tildes y que primero está el nombre y luego el apellido, eso ya lo vemos la próxima semana. Pero eso fue lo que hice ahí con eso. Y como ya habíamos visto la función espacios acá, entonces por eso digamos que lo hice un poquito más rápido, pero fue para que ustedes sepan que cuando yo tengo que hacer esas conversiones, lo tengo que hacer en una celda aparte. Yo no lo puedo hacer ahí porque voy a borrar. Yo lo tengo que hacer en una celda aparte para poder convertir esos valores y luego copiarlos y reemplazarlos. Eso fue. Listo, muchas gracias, mamá. Bueno. Entonces eso sería todo por hoy. No se le olvide, por favor, la asistencia. Bien pueda, dígame. Quería hacer una pregunta con respecto al de concatenar. Por lo menos usted ahí está concatenando, pero no quedan espacios entre una información y la otra. Por lo menos si yo tuviera que concatenar, digamos, nombres, apellidos que están en diferentes celdas, nombre 1, nombre 2, apellido 1, apellido 2, tendría que poner en la concatenación el espacio entre comillas como para que lo separe o hay alguna otra cosa. Correcto. Usted tendría que concatenar esos espacios en la misma función. Eso lo vamos a hacer dentro de 8 días con un listado que tengo para que lo convirtamos, lo dividamos, luego lo juntemos y utilicemos esos elementos de separadores. Correcto, pero bueno. Eso tendría que hacerlo muy bien. Pero entonces, en ese caso, bueno, ya usted me imagino que entonces ya nos explicará, pero digamos como hay niños que tienen solo un nombre, entonces si le pongo un espacio, ahí me generaría después un error si tiene un solo nombre, ¿no? Correcto, eso también lo vamos a revisar porque nos puede pasar esos casos. O la persona que solamente tiene un apellido y hay unos que, o a los que tienen 3 nombres y hay que los hay. Diana Paola Jimena, yo la tengo por ahí. ¿Sí ve? Entonces, claro, eso lo vamos a ver y ahí ya les voy a decir específicamente ustedes qué pueden hacer, porque hay veces que sí nos toca utilizar métodos muy manuales, pero claro, eso lo vamos a mirar. Listo, profe, gracias. Bueno, señora. Listo, que descanse, muchas gracias, Arly, igualmente. Entonces les deseo feliz noche, nos vemos dentro de 8 días. Gracias.